Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? Bienvenidos a todos. Qué bendición que podamos estar juntos esta mañana para adorar y para bendecir el nombre del Señor. Es un placer que podamos tener este privilegio de adorar a nuestro Dios. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Habacuc, capítulo 3. Vamos a cerrar esta serie que comenzamos al inicio del mes de noviembre, y vamos a cerrar hoy la enseñanza de este libro, al menos lo que logramos alcanzar a ver en la palabra del Señor. Y Habacuc capítulo 3, voy a leer el verso 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 1 de Habacuc vimos a un profeta abatido, afligido, descontento, porque al parecer las cosas que estaban pasando a su alrededor no las lograba entender, y eso traía frustración a su vida. ¿Por qué me dejas ver tanta maldad, Señor? Esa era su oración al principio. Señor, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer algo? Esa era la oración del capítulo 1. Un profeta turbado, un profeta afligido, un profeta molesto. Como muchos de nosotros cuando no logramos entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas veces le decimos al Señor: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando a mí hoy? Hoy que no dejo de ir los domingos al culto. Aleluya. Señor, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo? No lo logra uno entender. Pero en el capítulo 2 encontramos un profeta que recibe una promesa. Esa promesa lo hace volver a la vida. Esa promesa lo hace volver al equilibrio. La Biblia dice que Dios le dijo: Habacuc, aunque la visión tardare, espérala. Aunque la promesa se tarde, espérala, porque de cierto llegará. Y te voy a decir una verdad que va a alentar tu corazón para poder salir adelante de cualquier dificultad que uno tenga. El justo vivirá por la fe. Dele un fuerte aplauso al Señor. Esa verdad del capítulo 2 hizo volver al profeta a una realidad espiritual. Él estaba viviendo una realidad física y la realidad física no la lograba entender. Pero lo tomó Dios con su mano de misericordia y le dio una palabra de esperanza. Esa palabra de esperanza lo hizo despertar. Esa palabra de esperanza lo hizo volver en sí, lo hizo volver al equilibrio. Y dijo: Señor, si el justo vive por la fe, entonces yo necesito tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Y yo espero que usted y yo, a estas alturas, si usted está pasando por dificultades y por aflicciones, a estas alturas de la enseñanza, usted no esté en el capítulo 1 quejándose con Dios. Quejándose con Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo espero que usted esté conmigo en el capítulo 2 diciéndole: Señor, tengo una palabra de esperanza en mi vida y yo voy a saber esperar en ti, porque en ti está la palabra que sustenta, que me sostiene en el día de la prueba. Pero el capítulo 3 va más allá.
que solamente esperar. El capítulo 3, algunos estudiosos le llaman a este capítulo el canto de victoria de Habacuc. Una victoria que no ha llegado todavía, porque Habacuc en este capítulo todavía no ha visto la victoria, pero él empieza a cantar su victoria. Él empieza a cantar que Dios no solamente es fiel y justo. Ahora él comienza a cantar de que en él están todos los días de alegría en su vida. Que aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan fruto, que aunque no hayan en los corrales, hayan vacas, haya ganado, aunque no haya nada, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero ese canto refleja un canto de victoria anticipada, porque la victoria no ha llegado todavía. Pero la palabra de fe y la palabra de esperanza que oyó en el capítulo 2 ya no lo hace quejarse, ya no lo hace pedir por qué al Señor. Ahora lo hace cantar, y cantar con victoria y con fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces introduzcámonos a este capítulo. Y en el capítulo 3 vamos a entresacar 3 enseñanzas. La primera, vaya conmigo al versículo 1 y verso 2. Una vez más es con el texto que comenzamos, pero vuelvo a leerla para que entremos de lleno al pasaje. Oración, oiga esto, no comienza como con queja, sino que esta es una oración. Oración del profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué dice? Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia. Si usted y yo comparamos esta oración del capítulo 1, verso 1, con la oración del capítulo 1, versículo 1, va a ver usted que es totalmente diferente. En la primera era una queja, en la primera era un reclamo, en la primera era una incertidumbre y un porqué. En esta es una oración pasiva, pero una oración de fe. Ahora no está reclamando el profeta. Ahora es cuando ya sabe orar. Hermano, cuando usted y yo estamos turbados y afligidos, no sabemos ni siquiera orar, hermano. Lo que sale de nuestros labios o de nuestro corazón no es oración a Dios, sino queja, reclamos, aflicciones. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué yo? Al pastor está bien. Aleluya. Está bien que aguante, pero yo, ¿por qué, Señor? Pero en el capítulo 3, él dice: Señor, oí tu palabra y temí. Esta primera parte es importante. Oí tu palabra y temí. Cuando uno, hermano, ha recibido una palabra de esperanza, oye esa verdad y el temor de Dios se apodera de uno. Por favor, quiero que entiendan muy bien que cuando hablo de temor de Dios, no estoy hablando de miedo. Estoy hablando de un respeto reverente al Dios de los cielos. Hermano, cuando la palabra de Dios profundiza en tu corazón, lo que provoca en tu vida es un amor a Dios, un temor de respeto. Por eso usted ve en todos los pasajes bíblicos, en la mayoría de pasajes bíblicos, cuando el Señor se presentó a los hombres y a las mujeres de Dios y vino con una palabra, todos terminaban en el suelo adorando al Dios de los cielos, exaltando su nombre.
caían de rodillas postrados a sus pies, pero no de miedo, no de terror, sino diciendo: Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es realidad en mi vida. Ahora vemos un profeta temeroso, no un profeta quejoso. Ahora vemos un profeta que le dice: Señor, ya entendí tu palabra. Estoy entendiendo, Señor, que las cosas que tú haces son extrañas, pero son para mi bien. Señor, ahora entiendo que cuesta entender cómo obra. De hecho, la Biblia dice que las obras del Señor son extrañas. ¿Sabía usted? Extraña obra, obra extraña. Las obras de Dios son difíciles de entender, pero cuando se logran entender, lo que trae a nuestra vida es reverencia y respeto a Dios, diciéndole: Señor, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero yo sé que tú estás haciendo algo bueno para mi vida. Ahora el profeta está diciendo: Señor, estoy descubriendo cómo actúas tú. Estoy descubriendo cómo obras, que no obras cuando yo quiero, sino cuando tú quieres. Que salvas y rescatas cuando tú quieres, no cuando yo estoy diciendo. Que obras de manera misteriosa. Mira, hermano, a veces el Señor hace cosas en nuestra vida que nos deja con la boca abierta y dice: Señor, yo pensé que ibas a hacer otra cosa. Pero lo que haces, mire, hasta el diablo se queda sorprendido de las cosas que Dios hace. Porque usted recuerda que el diablo pensó que matando a Jesús en la cruz iba a tener una gran victoria. ¿Cuántos saben eso? El diablo quería matarlo y lo llevó hasta la cruz mediante el plan que Dios tenía. Lo llevó a la cruz y dijo: ahora sí, en la cruz voy a poder vencer al Hijo de Dios. Lo que él no sabía es que en esa muerte no era él el que iba a salir victorioso. El que iba a ser victorioso era el Dios de los cielos, que matando al Hijo de Dios, según ellos, pensaban ellos que iban a obtener la victoria. Pero el que se llevó la victoria fue Dios. Porque en la cruz del Calvario venció a toda potestad, toda obra de las tinieblas, y el diablo fue aplastado bajo los pies del Dios de los cielos. Y aún la muerte tuvo que entregar sus llaves por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que a veces cuesta entender cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios funciona cuando de repente nos lleva a enfermedades, a aflicciones, a pruebas y a dificultades. Y uno dice: pero ¿por qué yo, Señor? Dios está trabajando en tu vida. Dios va a obrar en tu vida. Pero necesitamos tener fe y esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero sigamos un poquito más. Fíjense, hermano, entonces, que en el capítulo 3, el verso 1 y 2, cuando uno entiende la obra de Dios, produce más fe, produce más confianza en nuestra vida. Nuestra oración cambia. Ya no se queja uno tanto, ya no se queja con Dios, sino que nuestra oración cambia. Señor, ahora entiendo, Señor, que estás trabajando en mi vida. Ahora entiendo, Señor, que tu misericordia es para siempre. Fíjese que ya no empieza a pedir uno por uno mismo, sino que pide por los demás. Qué extraño, hermano. Ya no empieza a pedir por uno, sino que empieza a pedir por otro. Y el profeta empieza a decir: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Eso es lo que dice el versículo 2. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Y en la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. Fíjese que nuestra oración cambia a ser nuestra oración para nosotros. Nuestra oración empieza a ser por los demás. Porque el verdadero amor se refleja pidiendo por los demás en lugar que por nosotros. Fíjese qué extraño esto.
Nosotros estamos acostumbrados a pedirle por nosotros, ¿o no, hermano? ¿Cuántos piden por cada uno de ustedes? ¿Verdad que todos? Todos. Pero resulta, hermano, que la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Aleluya. Porque cuando uno da, entonces Dios se encarga de darte a ti lo que tú necesitas. Cuando la mejor manera de mostrar nuestro despojar de nuestro ego es ya no pidiendo por nosotros, sino pidiendo por los demás. Y entonces Dios empieza a bendecir nuestra vida. Cuando tú bendices a otro, Dios te bendice a ti. Cuando tú pides por los demás, porque cuando nuestra oración es solo yo, entonces es una oración egocéntrica. Pero cuando nuestra oración es por los demás, Señor, aviva tu obra, aviva tu iglesia, aviva a los que están necesitados. Señor, bendice a los hermanos que están en aflicción. Y por último, hermano, quizás te incluyes tú y hasta se te olvida de pedir por ti. Y entonces el Señor dice, este ya está listo. A este le quitamos ya su ego. Entonces voy a bendecirlo yo a él. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Bueno, veamos un poquito más. Acompáñeme al versículo 3. Voy a ir al capítulo 3, versículo 3. Versículo, vamos a ver, versículo 8. La segunda parte del capítulo 3, fíjese que el profeta Habacuc empezó a recordar los prodigios de Dios del pasado. Oiga esto. Los prodigios de Dios del pasado los empezó a declarar el profeta en el capítulo 3. Versículo 8 dice: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar. Oiga esto. Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Fíjese que del versículo 8 al versículo 15, el profeta empieza a recordar por lo menos 3 eventos del pasado. El primero es cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los carros del faraón quedaron hundidos en el mar Rojo. El segundo, vea conmigo el versículo, vamos a ver el versículo 11. Dice, capítulo 3, verso 11: el sol y la luna se pararon. Oiga eso. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Ese versículo tiene que ver cuando Josué detuvo el sol y la luna. Fíjese, un milagro portentoso en el libro de Josué. Versículo 13 y 14 del libro de Habacuc. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Oiga esta parte. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme. ¿Sabe de qué está hablando ahí? De la batalla de Israel contra Sísara y su ejército. Usted se acuerda que en el libro, ¿cómo se llama esta mujer? Débora era una mujer importante dentro del pueblo de Israel. Y cuando peleó contra Sísara y Jabín, aquellos enemigos de Israel, la Biblia dice que Sísara, hermano, fue traspasado, su cabeza fue traspasada con una estaca por Jael, una mujer, y le dio la victoria a Dios a las mujeres en ese día. Y oiga esto, Habacuc
está recordando cómo Israel traspasó la cabeza de sus enemigos, porque usted recuerda que desde el cielo cayó granizo sobre todo el enemigo, y sobre Císara fue, hermano, clavado hasta en la tierra por una estaca. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque Habacuc, desde el versículo 3 hasta el versículo 15, menciona por lo menos 3 victorias que Dios dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando sacó a Israel de Egipto, cuando ganó Débora y Barak la batalla contra Císara y Jabín, y cuando Josué paró el sol y la luna para tener una gran batalla. Oiga lo que voy a decir, por favor. Ahora Habacuc, en el canto, fortalece su fe con las victorias del pasado. Ahora, déjeme explicarle por qué. ¿Por qué es tan importante esta parte? Nosotros nos debilitamos cada vez que oímos lo que acontece a nuestro alrededor. Violencia, maldad, frustración, pecado, nos debilita, nos angustia, nos aflige. Pero la gente que ha creído en el Señor es la que se fortalece de oír las maravillas y los milagros de Dios cada día que hace el Señor en su vida. Yo no sé si Dios ha hecho alguna maravilla en ti, pero usted y yo deberíamos de recordar que en el pasado Dios no nos ha abandonado, siempre ha estado con nosotros. Y si usted dice, pero yo no sé qué maravilla ha hecho en mí, pues lea la Biblia y va a encontrar cientos, si no miles de maravillas y de milagros que Dios hizo y sigue haciendo hoy en pro de su pueblo. El diablo quiere que usted y yo nos angustiemos y nos aflijamos por lo que está pasando a nuestro alrededor, pero basta con leer y oír los prodigios que Dios ha hecho para que nuestra fe se fortalezca en el Señor. Cante, hermano. Hay un canto que dice: echó a la mar los carros del faraón. Fíjese que alguien me dijo una vez: ¿y por qué cantamos eso nosotros? Si eso fue antes, eso fue en el pasado. Deberíamos de cantar cosas actuales. ¿Acaso no sabes que el pasado te trae fe? El oír de los milagros y de los prodigios de Dios traen fe al alma y al corazón. ¿Sabe por qué hay tanta gente debilitada, hermano? Porque no lee la Biblia. ¿Sabe por qué hay gente frustrada? Porque no lee las misericordias y las maravillas de Dios que Dios ha hecho sobre su pueblo y seguirá haciendo sobre su pueblo. ¿Sabe por qué a veces nos debilitamos y nos angustiamos? Porque se nos olvida lo que Dios ha hecho. Si usted lee la Biblia, va a encontrar que los reyes, cuando estaban en angustia y en aflicción, ¿sabe qué hacían? Mandaban a traer los libros, las crónicas, las historias escritas y pedían a los escribas que se las leyeran. Y cuando leían lo que estaba escrito y leían los milagros y las maravillas de Dios, los reyes se fortalecían en la palabra del Señor, cobraban ánimo y se levantaban confiando y creyendo en que el mismo Dios que había hecho milagros antes seguiría haciendo milagros para sus vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, si usted y yo queremos fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, leamos las escrituras, vayamos al pasado, vayamos a las historias. El libro de la Biblia no es historia muerta, el libro de la Biblia es historia viva que puede traer fe a nuestro corazón. Alegra nuestra vida, pero también fortalece nuestra alma. Si usted examina los 3
milagros que están ahí escritos del versículo 3 al versículo 15. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿cuántos hemos leído, hermano, el poder que Dios desató en esa salida de Israel de Egipto, hermano? Fue un poder tremendo. Hizo caer granizo, cambió las aguas naturales, las cambió en sangre, hizo descender plagas de ranas, de piojos. Hizo cosas, hermano, extrañas, totalmente extrañas. Hizo, hermano, que apareciera una columna de fuego guiando al pueblo de Israel en todo el desierto. Hizo que apareciera una nube para cubrirlos del sol, y cuando parecía que Israel estaba a punto de morir, hermano, les abrió el mar rojo y pasaron en seco. Parecieran historias, hermano, súper sobrenaturales, y lo son, porque el Dios que tenemos es sobrenatural también. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Si usted y yo leemos esas historias, nos damos cuenta, hermano, que el poder de Dios no es limitado. El poder de Dios es ilimitado. Usted se imagina una historia donde a Josué ya no le alcanza el tiempo para liquidar a sus enemigos. Está peleando la batalla Josué con su ejército contra Amalek, y parece que el sol se va a ocultar, y Josué dice: Dios mío, Señor, se me va el tiempo y no he podido derrotar a todos los enemigos. Señor, necesito más tiempo. Aleluya. Necesito más tiempo. Mire, hermano, uno pide tiempo para descansar. Josué pedía más tiempo para pelear la batalla. Señor, necesito más tiempo. Y entonces de plano vino de Dios una revelación, vino de Dios un sentir a Josué. Se paró Josué y le dijo: sol, detente. Sol, detente en Ascalón. Luna, detente en Gabaón, detente. Y se detienen, hermano. Y los historiadores bíblicos dan a entender que el sol estuvo detenido por cerca de casi 23 horas sin que se moviera. La otra hora que falta es otro pasaje bíblico, ahí en los profetas, cuando se detiene una hora más para cumplir un día. Pero detienen el sol, detienen la luna. Y ahora Habacuc, aquel que estaba quejándose todos los días, ahora está cantando: mi Dios es Dios de maravillas. Mi Dios es Dios de milagros. Sacó a Israel con mano poderosa de Egipto y le dio la victoria a Josué en el campo de la batalla, como, hermano, fortaleciendo su corazón. Las historias bíblicas no son para tenerla en la mente. Las historias bíblicas son para que traiga fe a nuestro corazón, a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos aquí necesitamos una palabra de fe a nuestra vida? Lo que tenemos que hacer es ir a la palabra. Por eso está recordando a Habacuc. Recuerda cuando Débora, oigan, hermanas, aleluya, oigan, hermanas, que están peleando alguna batalla, que están sufriendo alguna aflicción, que sienten alguna persecución, parémonos como Débora y creámosle a Dios que Dios puede darle una victoria grande a su vida. A veces pareciera, hermano, que las mujeres como que estuvieran a un ladito en la Biblia, pero no. Dios tiene mujeres con victoria. Dios tiene mujeres con fortaleza. Dios quiere ver mujeres, hermano, que estén creyéndole a Dios que Dios puede hacer milagros y Dios puede hacer maravillas.
Yo no sé qué batalla pueda estar usted librando. Y quizás en medio de la batalla ya la desesperó, ya la angustió. Pero usted y yo podemos encontrar en la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue dando victorias. Dios sigue obrando maravillas en nuestra vida. Entonces, el segundo elemento aquí en el capítulo 3 es que el profeta Habacuc exalta las obras y las maravillas de Dios. Desde el versículo 3 al versículo 15, Habacuc está recordando maravillas del pasado que traen fe a su vida. Pero ¿sabe qué es además? Es una exaltación del corazón de Habacuc para Dios. Cuando usted y yo entendemos cómo es que Dios obra de manera extraña, en lugar de quejarnos, va a producir canto de alabanza, va a producir canto de maravilla y de exaltación al Señor. En el capítulo 1, la justicia de Dios está siendo como probada, está siendo como puesta en cuestionamiento. Pero en el capítulo 3, Habacuc no está cuestionando a Dios, está exaltando la justicia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al tercer elemento. Acompáñenme un momento más. Versículo 17 y 18. Este es el pasaje que casi siempre vemos en este capítulo, porque es el que más llama la atención. Versículo 17 y versículo 18 del capítulo 3 de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. Oiga esto: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El tercer elemento de este canto es importante porque Habacuc dejó de poner su mirada en las circunstancias y en las cosas que estaban pasando a su alrededor, y decidió poner su mirada en el que puede resolver cualquier situación. Dejó de ver la falta de ganado, dejó de ver la falta de vides, dejó de ver la falta de higuera, dejó de ver la falta de labrados, dejó de ver todas las circunstancias contrarias a él y decidió poner su fe plena, segura, confiada en aquel que puede resolver nuestras necesidades, en Dios. En otras palabras, Habacuc puso su confianza en él y no en nada más. Quitó su mirada de las circunstancias y puso su mirada en él. La Biblia dice, hermano, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el apóstol Pedro vio que Jesús caminaba en el mar, se quedó sorprendido, tan sorprendido que le dijo al Señor: Señor, manda que yo vaya hasta ti, permíteme que yo camine en las aguas, manda que yo vaya. Y el Señor lo hizo. Ven. Pedro se bajó de la barca, quizás temeroso, quizás con un poquito de temor, de incertidumbre de qué iba a pasar. Pero cuando bajó el pie al agua, sintió que abajo algo lo estaba sosteniendo. La fe te sostiene donde no hay donde pisar. La fe te sostiene
cuando tú le crees a Dios, aunque sea, hermano, el piso sea como agua, Dios te puede sostener en el vacío. ¿Cuántos creen que Dios te puede sostener en el vacío? Dios te puede sostener donde no hay nada. Dios te puede sostener donde la lógica no te dice está bien, donde la lógica te dice te vas a hundir. Dios te puede sostener. Pero la Biblia dice que Pedro empezó a caminar hacia donde el Señor, pero de repente empezó a ver que las olas eran altas, que la tormenta todavía estaba fuerte. Empezó a ver que había mucho viento. Y dice la Biblia que dejó de ver a Jesús y empezó a ver a su alrededor. Y cuando empezó a ver a su alrededor, Pedro se empezó a hundir. Cuando tu mirada está en la tormenta, cuando tu mirada está en los fuertes vientos, cuando tu mirada está en el oleaje, te vas a hundir. Porque lo único que te puede sostener es que tu mirada esté en el Cristo glorioso que sostiene tu vida, donde no hay nada que te pueda sostener. Vaya que aún en la misericordia de Dios, cuando uno se hunde, aún hundiéndonos, la mano de Dios está presta para levantarnos de cualquier lugar en que nos encontremos. Pero Habacuc ahora, a esta altura del capítulo 3, Habacuc se dio cuenta que había estado haciendo mal en su vida. Que por qué estaba reclamando cuando los planes de Dios son perfectos. ¿Por qué estaba reclamando si Dios no se equivoca? Lo que está pasando en nuestra vida tiene un propósito del Señor. Dios no se equivoca. Ahora Habacuc ya no está reclamando, ahora Habacuc está creyéndole a Dios y dejando de ver lo que está a nuestro alrededor y pone su mirada en Jesucristo. ¿Dónde está tu mirada hoy, hermano? ¿Aún está en la prueba que estás viviendo? ¿Aún está en los problemas que estás viviendo en tu vida? ¿En las circunstancias? ¿En lo que nos dijo el jefe? ¿En lo que nos dijeron los compañeros? ¿En lo que nos dijeron en la empresa? ¿En las noticias? A veces en las noticias uno encuentra cosas, hermano, que se frustra uno. Y dicen que nos van a sacar. Aleluya. Y dicen que ya nos vamos, que no nos quieren y que no. Mire, no le ponga atención a eso. Ponga su mirada en Jesucristo. Ponga su mirada en Jesucristo. Yo veo en la Biblia que el Señor bendice al extranjero, dice la Biblia. Dios tiene misericordia del extranjero. De 3 personas Dios siempre ha tenido cuidado: de la viuda, del huérfano y del extranjero. Usted lee en el Antiguo Testamento y Dios tuvo un cuidado muy especial de esas 3 tipos de personas: el viudo o la viuda, el huérfano y el extranjero. Déjenme hacerle una pregunta: ¿quiénes son extranjeros? Levanten la mano los que son extranjeros. Mire pues, entonces es con usted el asunto. Yo recuerdo, creo que le he contado, recuerdo que recién venido a este país, en el primer año de haber venido, ahí por el mes nosotros habíamos venido, yo vine en el mes de enero y mi familia vino en el mes de febrero, y mi primer retiro fue en el mes de junio. Pero nosotros estábamos comenzando, así que nuestro retiro no fue aquí. Me invitaron para ir a un retiro con el hermano apóstol y un pastor muy conocido en el mes de junio en Sacramento, California. Hasta allá. Y como me habían dicho, no viaje porque mire, lo van a agarrar. Y mire pues, si lo van a sacar y no sé qué, bueno. Pero yo estaba acostumbrado a ir a retiros. Yo estaba acostumbrado a compartir con pastores,
estaba acostumbrado a tener esa comunión y esa coinonía. Y entonces yo dije, yo necesito irme al retiro. Y agarré uno de los hermanos que ya estaban congregándose con nosotros, el hermano Amado, algunos lo conocen. Le dije yo, hermano, ¿se anima a irse conmigo? Y aquel igual va. Me dice, yo me animo, nos vamos. Rentamos un carro y nos fuimos. Se fue Balmore conmigo. Tenía 8 años, 9 años, 8 años tenía. Y se animó a irse conmigo. Pero le dije yo, te vas a aburrir porque son muchas horas. Hicimos, lo normal son 25 más o menos, 25 horas desde aquí hasta Los Ángeles. Pero nosotros íbamos más arriba, 5 horas más arriba, eran 30. Pero como nos dijeron que por ahí no, nos fuimos por aquí. Usted ya sabe por dónde. Entonces nos fuimos por aquí. Y entonces nos hicimos 36 horas con el hermano Amado. Entonces yo le dije a Balmorito, mira Balmorito, ¿te vas a aburrir? No, me dijo, yo me voy. Y cuando hicimos como 20 y algo de horas, paramos a un hotel. Y todavía me dice el Balmorito, me dice, y ya vamos a parar. Sigamos, me dice. Así ve. Me voy al retiro. Llegamos al retiro después de 36 horas. Llegamos a la casa del pastor y dije, aquí vamos a descansar un rato. Me dijo el pastor, tiene 30 minutos, en 30 minutos nos vamos para el retiro. Nos fuimos a una montaña allá en Sacramento y el primer servicio, en el primer culto de la noche, se movió una gloria de Dios tan hermosa y tan preciosa, hermano, que caímos tirados los pastores que estábamos ahí. Y de repente se levantó un hombre de Dios a orar por mí y me dijo, dice el Señor que yo soy el Dios que cuido a la viuda, al huérfano y al extranjero. No tengas temor, porque donde yo te he traído, yo te voy a plantar. Y todo lo que las plantas de tus pies pisar serán para ti, serán para Dios y serán para la obra del Dios de los cielos. Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. No, que no lo metan en temor, que no lo metan en miedo. Usted y yo no estamos aquí por gusto, no estamos usurpando nada. De Dios es la tierra y la plenitud de todo lo que existe le pertenece al Señor. Y si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, nosotros somos herederos de esta tierra también. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Dios tiene un cuidado especial para sus hijos. Pero necesitamos meternos en el hilo de Dios, en el camino del Señor. Necesitamos creerle a Él. Necesitamos confiar. Ahora Habacuc en el capítulo 3, hermano, ahora está cantando. No importan las leyes. No, perdón, no dice así. Aunque la higuera no florezca, dice. Aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vides, aunque no, todo lo que esté a tu alrededor sea contrario, tú y yo necesitamos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Pon en Él tu fe, tu confianza, tu seguridad está en Él. Y esta parte me encanta, ¿sabe por qué? Porque Habacuc dice, yo me alegraré en Jehová. ¿Se acuerdan que el capítulo 1 de los Salmos dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y todo eso? Y dice que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos dicen amén?
Hermano, los hombres de Dios y las mujeres de Dios que le han creído a Dios se empiezan a deleitar en la presencia de Dios y en su palabra. Se empiezan a deleitar en Él, porque Él es el que produce ese gozo. En lugar de que las cosas que están alrededor produzcan incertidumbre, produzcan inseguridad, produzcan temor, aférrate a la presencia de Dios, y la presencia de Dios te va a traer la paz y el gozo que tú necesitas. La paz y el gozo que necesitamos en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme mostrarle algo más. Versículo 19. Voy a leer 18 y 19. Ahora Habacuc entonces ha puesto su confianza no en las circunstancias, sino en Dios. En Dios está su esperanza. Verso 18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oiga hasta versículo 19. Jehová el Señor es ¿qué? Es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Detengámonos ahí un poquito y desmenucemos esas tres frases, esos tres párrafos. Jehová el Señor es mi fortaleza. Si hasta el día de hoy tu fortaleza ha sido no el Señor, deshazte de eso hoy. Deshazte de tu capacidad. Deshazte de confiar en ti mismo. Deshazte de confiar en alguna persona y empieza a confiar en Dios, porque Él es la única fortaleza para nuestra vida. Él debe de ser nuestra fortaleza, no nadie más. Y dice: el cual hace mis pies como de sierva. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que hace nuestros pies ligeros, hace nuestros pies diestros, hace nuestra vida, hermano, diligentes para la obra que Dios tiene preparada para nosotros. Fíjese que hoy por la mañana estuvimos hablando de Josué y de cómo Dios preparó a Josué para cuando le dieron las riendas del pueblo de Israel. Pero no se las dieron antes de su formación y de su preparación. ¿Sabe cuánto duró la formación de Josué? Duró 40 años en el desierto, siendo asistente o ayudante de Moisés. 40 años preparándose, 40 años sirviendo, 40 años bajo guianza, bajo sujeción, bajo obediencia. 40 años después, Dios le dice: mi siervo, a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y métete tú y al pueblo a la tierra que yo les doy por heredad. Levántate y mete al pueblo. Pero fueron después de 40 años de preparación. Y si vemos la preparación de Moisés, fue más todavía, fueron 80. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto cuidando ovejas. Si vemos la preparación de los apóstoles, fueron 3 años y medio. ¿Qué le quiero decir, hermano? No hay victoria si no hay preparación. Ojo con lo que voy a decir. No hay tierra prometida sin desierto. ¿Cuántos queremos la tierra prometida? La tierra prometida es sinónimo de bendiciones. La tierra prometida es sinónimo de victorias. La tierra prometida es sinónimo de glorias, de grandes victorias, de vida abundante. Y todos deseamos vida abundante. Todos queremos vida de victoria, sí. Pero muy pocos quieren la vida de preparación. Muy pocos quieren la vida de los desiertos. Muy pocos quieren la vida de los valles. Todos quieren los montes, pero muy pocos quieren los valles. Todos quieren la gloria, pero muy pocos quieren la preparación.
No hay tierra prometida sin desierto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el Señor permite que a veces estemos pasando por cosas que no entendemos, porque Él quiere llevarte a una victoria mayor, pero tiene que prepararte en el desierto primero. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estábamos viendo en la mañana las promesas que le dijeron a Josué. Esfuérzate y sé valiente, y donde tú vayas, yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor estará contigo todos los días de tu vida. Y uno dice, aleluya, de esas promesas quiero. Sí, pero hay que tener la preparación. Hay que tener el desierto para eso. Por eso es que a veces Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles, duras, desiertos donde uno dice, Señor, pero ¿por qué me estás pasando por ahí? La Biblia dice, y la llevaré al desierto y en el desierto le hablaré. Los desiertos son necesarios porque afinan nuestro oído. Los desiertos son necesarios porque preparan nuestro corazón. Los desiertos son importantes porque es donde te quedas solo, y el único que te puede ayudar en la soledad es Dios. Y cuando Dios es lo único que te queda, entonces lo tienes todo. Por eso son necesarios los valles, por eso son necesarios los desiertos, para que cuando estés en medio del desierto, por favor, quiero que usted entienda esto. Habacuc no está cantando con abundancia, está cantando sin nada. Señor, no hay nada en el labrado. Señor, no hay nada en el mantenimiento. Señor, no hay nada en los corrales. Señor, no hay nada en las vides. No hay nada. Pero yo creo y confío en el Dios de mi salvación. Canto anticipado. Dios te lleva al desierto y te lleva al tiempo de aflicción para que aprendas a cantar en lo que no hay, para que cuando haya le sigas dando a Él la gloria y la honra que Él se merece. Póngase de pie, por favor, yo ya terminé. Si usted y yo hiciéramos un resumen del libro, póngase de pie, por favor, póngase de pie. Quiero terminar haciendo algo. Aleluya. Póngase de pie. Y así puestos de pie, si usted y yo hiciéramos hoy un resumen del libro de Habacuc en nosotros, ¿en qué capítulo estás tú ahora? En el culto estamos en el capítulo 3. Pero en tu vida, ¿en qué capítulo estás? ¿Estás en el capítulo 1? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿hasta cuándo vas a obrar? Ese es el capítulo 1. ¿O estás en el capítulo 2? Dios ya te dio una palabra de esperanza. Señor, yo voy a aprender a esperar en ti. Aunque la visión tarde, yo voy a esperar en ti. O estás en el capítulo 3. Señor, aunque no haya nada a mi alrededor, yo me gozaré en ti y me alegraré en el Dios de mi salvación. No sé en qué capítulo estés en tu vida, pero en cualquier capítulo que te encuentres, Dios te dice esta mañana: sigue hacia adelante, camina hacia adelante. No te estanques quejándote, sigue hacia adelante. Si te dieron una palabra de esperanza, sigue adelante. Si ya estás cantando, empieza a cantarle a Dios
y Él en su tiempo enviará el cumplimiento de la promesa que Él te ha dado. Así cerrado tus ojos. Cualquiera que sea el capítulo donde te encuentres, ven adelante. Ven adelante y ven a decirle al Señor: Señor, en ti pongo mi esperanza hoy. Él es mi fortaleza. Él hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Hoy Dios va a levantar a algunos para que caminen en las alturas. Hoy Dios quiere llevarte a que camines en las alturas de Dios. Oh, aleluya. Vuelve una canción a tu vida hoy. En ti esperaré, en ti me gozaré, en ti esperaré, Señor. Aleluya. El justo vivirá por la fe, no por las circunstancias, no por lo que te rodea. Camina por fe. Camina por fe. Aleluya. Oh, Jesús.